Entonces vamos a iniciar con esta charla que pretendo que sea relativamente breve. A veces lo breve se nos extiende un poquito más. Pero bueno, vamos a tocar básicamente 5 puntos. Número 1, la fisiología pulmonar. Evidentemente es importante. A ver, me están poniendo ahí que no se escucha. No sé si alguien más nos escuche. Si no, probablemente sea conflicto ahí de el audio de ustedes. Quien sea COVID Line, no sé quién sea COVID Line. Perfecto, gracias. Excelente. Nada más les voy a pedir que silencien sus micrófonos, por favor, para que no tengamos ahí reverb y no escuchemos ruidos raros. Perfecto, vamos a hablar entonces un poco de la fisiología pulmonar. Finalmente, esto fue lo que dio pauta a poder establecer claramente el uso de la ventilación prona como una estrategia que funcionara en los pacientes. Evidentemente, la ventilación prona ha sido uno de los mejores ejemplos de lo que el método científico debería de hacer en todas las áreas de la medicina y de la ciencia en general, ¿no? Partimos del área muy básica y luego la vamos proyectando y la vamos recorriendo hacia el área clínica, cuándo funciona, cuándo no funciona y especificar con claridad en qué momento funciona. Bien, los antecedentes de posición prona en la medicina, estos solamente son ahí un escenario muy interesante, pero no vamos a tardar mucho en esta parte. Y obviamente la fisiología de la ventilación prona, ¿no? El por qué pronar a los pacientes y por qué genera cambios tan importantes en la mecánica ventilatoria y ha impactado significativamente en un desenlace que se llama mortalidad, evidentemente en pacientes con SIRA, que fue lo primero considerado en estos pacientes que tienen enfermedad COVID grave. Actualmente seguimos todavía viendo muchas publicaciones de la fisiopatología y bueno, no necesariamente esto representa un SIRA, o al menos no en todos los casos. La ventilación prona en la clínica, que es la parte más sencilla, que probablemente muchos de ustedes, a pesar de no estar todos los días en este escenario, bueno, estén familiarizados con a quién, cuándo y cómo, ¿no? Con base a algunos estudios, particularmente un estudio publicado en 2013 que fue PROCEBA, y finalmente, bueno, las otras estrategias ventilatorias probablemente por cuestiones de tiempo no necesariamente las alcancemos a tocar, pero están ahí plasmadas. Bien, rápidamente hablamos un poco de la fisiología pulmonar y esto es solamente un recordatorio para todos. Estoy seguro que todos ustedes conocen a la perfección esto. Entendemos que finalmente a nivel del pulmón y en esta unidad funcional existe una red de capilares provenientes de la arteria pulmonar, ¿no? Y bueno, pues básicamente esta red de capilares cubre alrededor del 85% al 95%, ¿no? de la superficie alveolar. Evidentemente, este intercambio a nivel de los alveolos, bueno, pues entendemos que hay dos fases importantes. Número 1, la fase alveolar, donde hay la entrada de aire. Evidentemente se generan presiones parciales de los gases dentro de estos alveolos, clásicamente oxígeno y CO2, que generan un gradiente, ya sea positivo o negativo, con relación a la presión parcial de los gases que existen en el lado del capilar. Y finalmente, eso es lo que nos da de una forma muy sencilla, ¿sí? La pauta, la difusión simple a través de la membrana alveolo-capilar. Entonces, bueno, esto no es secreto para nadie, evidentemente todos lo conocemos. Y lo plasmo nada más por un escenario. Esta es una parte muy importante cuando hablamos de ventilación prona, ¿no? Es una de las teorías que surgió desde hace algunos años y, bueno, evidentemente se comprobó en varios estudios después, de muchísimas formas. Ahorita tocamos algunos de ellos, ¿no? Entonces, conocemos también que los gradientes de CO2 no son gradientes muy exagerados, de hecho son gradientes muy bajos, generalmente las diferencias no son tan altas y esto, bueno, finalmente corresponde a la capacidad de difusión que tiene el gas, ¿no? Que a pesar de tener gradientes de presión muy bajos, es capaz de mover una gran cantidad de volumen total de CO2, pues así ejemplificado, ¿no? En estas gráficas, ¿de acuerdo? Y obviamente sabemos que no solamente es el grosor de la membrana, la concentración de los gases de un lado de la membrana y del otro, sino que también el tiempo evidentemente es un factor importante en estos pacientes y entendemos que, bueno, pues, la difusión de los gases va a ser directamente proporcional a la concentración de los gases en un lado de la membrana, inversamente proporcional al grosor de la membrana y obviamente inversamente proporcional directamente proporcional al tiempo. De tal suerte que a menor cantidad de tiempo, pues evidentemente menor difusión. Y bueno, pues estos son los tiempos promedios, ¿no? Que el eritrocito tarda en pasar a través del capilar pulmonar.
Muy bien. Ejemplificado nada más de otra forma, lo que hablábamos hace rato, no necesitamos gradientes de concentración muy altos, ¿no? En relación al CO2, realmente 5 a 6 milímetros de mercurio de diferencia generan un movimiento muy importante, ¿no? En volumen de CO2, no así el oxígeno, evidentemente tiene un cociente de difusión mucho más bajo y bueno, sabemos que esto da pauta o dificulta muchas veces, ¿no? Que incrementemos fácilmente el contenido de oxígeno. Y desde otra perspectiva fisiológica, desafortunada o afortunadamente, también sabemos que la gravedad, ¿no? Y las presiones intraalveolares pues modifican mucho los cocientes de difusión a través del capilar pulmonar, ¿de acuerdo? Esto, insisto, es algo que ustedes ya conocen perfectamente. Si entiendo que todo el mundo conoce este principio, probablemente no todos hayan leído el estudio original, no, pero esta es la distribución que describió West a través de unos pulmones ahí de un can, ¿no? Que los sacó completamente y luego los metió a un cubo ahí presurizado para poder simular la presión intratorácica. Y bueno, conocemos que en la zona 1 de West la presión del alveolo pues, es mucho mayor con relación a la presión en la parte arterial y en la parte venosa del capilar, y eso genera una condición de cero flujo, ¿no? O de un espacio muerto completo. Finalmente, en la zona 2, ¿sí? Entendemos que la presión alveolar va a ser menor a la presión del lado arterial del capilar, y esto condiciona un gradiente de flujo en la expiración, más no así en la inspiración. Y finalmente la zona 3 de West, donde se facilita la posibilidad de un flujo continuo, ¿no? Y esto es lo que dio principio, aparte de lo que vamos a ver ahorita en la fisiología de la ventilación prona. Bien, en tal suerte entonces que al final cualquiera de los espectros que tengamos, sabemos que podemos tener una perfusión y una ventilación normal o equilibrada, ¿no? Que radica más o menos en un gradiente numérico de 0.8, pero podemos tener condiciones distintas. Y esto es lo que sucede en los pacientes que tienen SIRA y eventualmente en los pacientes que tienen COVID, ¿no? Desde esta perspectiva fisiopatológica. Entendemos que son pacientes que tienen alteración de la ventilación, la mayoría de ellos, y eso genera no otra cosa más que un cortocircuito de derecha a izquierda intrapulmonar. Y bueno, finalmente hay redistribución de este flujo sanguíneo en estos alvéolos que están colapsados o ocluidos. ¿A qué? Pues a otras zonas. Y esto va a tener mucha influencia por el efecto gravitatorio y la posición del paciente. Entonces, eso es lo que vamos a revisar ahorita un poquito más adelante. Es un principio así muy burdo y muy sencillo, pero es a modo muy grueso en lo que tendríamos. Y finalmente, no nada más dependemos de gradientes gravitacionales y obviamente de la circulación dentro del pulmón, sino que también dependemos de las presiones intratorácicas. Esto también es parte de la fisiología ya conocidas por todos ustedes, y entendemos que hay una diferencia de presiones que existen dentro del pulmón y fuera del pulmón, pero contenidos dentro de la pleura. En condiciones normales o fisiológicas, en un paciente que no está ventilado, pues entendemos que esa presión pleural es negativa, que la presión dentro de los alvéolos generalmente al final de la inspiración tiende a ser positiva con relación a la atmósfera. Y bueno, es la diferencia en estas presiones la que realmente conlleva, ¿no? El movimiento de gases al interior o hacia el exterior de los pulmones, y eventualmente puede facilitar, ¿no? El advenimiento de algunas complicaciones como puede ser el barotrauma. Entonces tenemos tres principios que rigen parte de lo que vamos a encontrar tanto en la ventilación como en la circulación pulmonar. Uno, pues evidentemente las posiciones. Dos, el flujo sanguíneo y la estructuración del flujo sanguíneo dentro del pulmón, o sea, cómo está constituida la red de capilares. Y finalmente, bueno, esta parte de las presiones intratorácicas y los compartimentos que existen dentro del tórax. Muy bien. Y bueno, finalmente también entendemos que hay redistribución regional de la ventilación y de las presiones, ¿no? Y esto va a depender de la posición de los pacientes, pero es algo normal y esperado. Entendemos que un paciente que está sentado o un paciente que está de pie tiene gradientes diferentes de presiones dentro del mismo pulmón a pesar de que no tenga patologías. Evidentemente, en la ausencia de patologías, estos gradientes son menores, a diferencia de cuando hay patología y entendemos que estos gradientes se vuelven
por supuesto, mucho mayores. De tal suerte, ¿no?, que tenemos, por ejemplo, presiones transpulmonares o diferencias de presión, ¿no?, a través de todo el pulmón o todo el tórax, mayores en los sitios que llamamos dependientes, en un paciente que está postrado, versus, ¿sí?, las regiones más anteriores del tórax. Y eso nos va a facilitar un poco el entendimiento. Ahorita lo vamos a tocar. Bien. ¿Qué hay de antecedentes de ventilación prona y por qué decimos que esto es el mejor ejemplo de lo que debería de pasar en ciencia en general, a pesar de que han pasado cerca de 45 a 60 años de que se ha estudiado esto y finalmente fue hasta hace 8 años, perdón, que explotó completamente y bueno, dio parte de una revolución en el tratamiento ventilatorio de los pacientes que tienen síndrome de insuficiencia respiratoria aguda? ¿Qué encontramos? Bueno, varios estudios que desde un principio se hicieron en quirófano y solamente fueron observacionales. Pacientes que por alguna circunstancia tenían que ponerlos en posición prona para realizar cirugías, ¿no? La gente empezó a notar que cuando volteaban a los pacientes, los gradientes o las presiones parciales de oxígeno incrementaban, solamente por el cambio de posición. Entonces, a partir de aquí empezaron a surgir varios estudios, ¿no?, en que podría ser de utilidad el hecho de voltear a los pacientes para mejorar la oxigenación de los mismos. Y que estos cambios, una vez que regresaban a los pacientes del prono al supino, pues nuevamente había una disminución de la presión parcial de oxígeno en estos pacientes, ¿no? Esta gráfica es de este estudio de piel. Entonces, bueno, fueron estudios observacionales relativamente sencillos en pacientes, ¿no? Fue un descubrimiento ahí mientras hacían las cirugías, pero dio pauta a empezar a considerar varias cosas desde la perspectiva fisiológica. Actualmente, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos una gran cantidad de estudios en modelos animales, ¿no? En ventilación en posición prona y una gran cantidad de estudios en humanos, ya sea ensayos clínicos o en su defecto cortes prospectivas o retrospectivas. Realmente ensayos clínicos serios que se toman en cuenta, pues solamente hay 5 hasta el momento, más adelante los tocamos. Pero al final de cuentas, todo esto nos ha dado pauta a entender varias cosas. Número uno, que el promedio, en la mayoría de los casos, ¿no?, que se prona un paciente, independientemente de la condición que tenga, ¿sí?, uno de los objetivos que pretendemos alcanzar, que es el incremento de la oxigenación, se consigue básicamente en el 66 a 75% de los pacientes. O sea, que a ciegas, el hecho de decir voy a pronar un paciente en el 75% de las veces va a mejorar la oxigenación. ¿En qué medida? Bueno, ahorita hablamos de lo que es un verdadero respondedor al prono y un no respondedor al prono, que ya se estableció un punto de corte, probablemente arbitrario si quieren, pero es el establecido actualmente. Y entendemos que en promedio, en algunos sujetos, y esto puede ser sujetos sanos, esto tiende a ser muy controversial, ese incremento puede llegar a ser hasta de 70 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno. Es un incremento bastante sustancial. Bueno, hay algunos pacientes, cerca de un 15 a 30%, que no van a responder a estas maniobras por distintas circunstancias. Rápidamente, tocando un poco el tema de la fisiología de la ventilación prona, bueno, estos fueron de los primeros estudios en modelos animales. Vean, lo único que hicieron es indujeron algunos modelos ahí de síndrome de insuficiencia respiratoria con ácidos oleico, en algunos modelos porcinos, otros de los que vamos a ver adelante en caninos, y hay algunos en gatos, todavía cuando se utilizaban gatos para estudios. Y vean lo que sucedía, ¿no? El incremento tan exagerado, de acuerdo, de la presión parcial de oxígeno cuando ponían a los pacientes en prono. Y en este caso estudiaron muchas cosas. Vieron que no había cambios en la perfusión, vieron que no había muchos cambios significativos, al menos en las presiones de la vía aérea, en la capacidad residual funcional, pero sí había un cambio muy significativo en el porcentaje de shunt. De tener un 23%, eso se disminuía a un 8%. O sea, empezaron a encontrar, ¿no?, lo que dio pauta a generar algunas hipótesis diagnósticas. Y la hipótesis diagnóstica número uno desde la perspectiva fisiológica fue, ok, tengo shunt, ¿y qué pasa si se mejora el shunt cuando yo volteo un paciente? Hay de dos sopas, ¿sí? Una, hay redistribución de la perfusión a áreas ventiladas, o dos, hay ventilación en áreas bien perfundidas. Y empezaron a probar, ¿no?, estas dos hipótesis.
La número uno, la redistribución del flujo, ¿sí? A áreas de ventilación. Dijeron, bueno, pues son zonas dependientes, las zonas más basales de los pulmones, la parte posterior de los pulmones, ¿de acuerdo? Hay más edema, ¿sí? Y entonces decían, la posición prona redistribuye el flujo al pulmón ventral, que está bien ventilado en este caso, y por eso es que se mejora la oxigenación. Y empezaron a retar, ¿no?, esta teoría. Y desafortunadamente esta teoría pues fue parcialmente cierta o incluso podemos decir más bien tendencia a ser falsa. Vean lo que sucedía. Ellos creían que el flujo sanguíneo, una vez que ponían al paciente en prono por efectos gravitacionales, en lugar de irse a la región posterior de los pulmones, se iba a ir a la región ventral porque el paciente estaba boca abajo. Y entonces hicieron estudios, ¿no?, con algunos marcadores o isótopos radioactivos, ¿sí? Y vean lo que sucedía. Cuando estaba en decúbito dorsal el modelo animal, el flujo, pues evidentemente estaba en esta zona, ¿de acuerdo? Y vean, en la zona ventral o la zona conocida como no dependiente, que es la zona anterior del tórax, tenía menor redistribución del flujo. Pero cuando lo pronaron, vean lo que sucedió, exactamente se quedaba igual la redistribución del flujo, ¿sí? Ahora que esta zona ventral era la zona dependiente, por efecto gravitatorio, ya estaba en la región más posterior y más pegada a la cama, no mejoraba el flujo sanguíneo, no se incrementaba con relación a las zonas dorsales. Entonces, esto empezó a dar pauta, ¿sí?, a muchas de las hipótesis diagnósticas. Alguien decía, bueno, esto es como un vaso con agua, ¿no? Lo pongo de cabeza, o una botella con agua que tiene agua a la mitad. Ya sabemos que por efecto gravitatorio absoluto, ¿sí?, cuando está con la parte más ancha de la botella, ¿sí?, posicionada en la mesa, pues el agua va a tenderse a ir hacia abajo, y si yo la volteo, pues el agua va a tenderse a ir hacia la región que esté más pegada a la mesa. Pero esto no sucedió cuando hicieron estos estudios. Y entonces empezaron a retar esta teoría, y por más que la retaron, y créanme que la retaron de muchas formas, ¿no? No solamente con efectos gravitacionales convencionales, incluso modelos animales que uno pensaría que no tan sencillamente se pagan, ¿no? Trabajaron con la NASA y sometieron a estos modelos animales a un incremento de fuerzas gravitacionales por arriba de las fuerzas gravitacionales de la Tierra, y sucedía exactamente lo mismo. Una vez que pronaban a los modelos animales, el flujo seguía siendo mayor en las zonas dorsales del pulmón. Entonces, ¿a qué dio pauta esto? A que esta hipótesis de redistribución del flujo a las zonas que ahora se iban a volver dependientes porque volteábamos al paciente, pues no era el principal contribuidor a que mejorara el porcentaje de shunt en los pacientes que se pronan. Y por otro lado, entonces, sí nos quedaba la teoría de una redistribución de la ventilación a las áreas que ya de por sí estaban perfundidas. ¿Y cuáles eran estas? Pues las regiones dorsales del pulmón, ¿no? Regiones que ya sabemos que típicamente son zona 3 de West, ¿sí?, que tienen una muy buena perfusión, pero desafortunadamente la ventilación no es tan adecuada en pacientes que tienen condiciones patológicas. Y fue así con algunos modelos, ¿no?, animales que documentaron efectivamente que la distribución de la ventilación en un pulmón sano era el mayor contribuidor a estos cambios tan importantes del shunt. Una buena cantidad de estudios animales que había ahí. Pero luego, en los escenarios de pulmones enfermos, también empezaron a ver algo. Decíamos que hay un gradiente, vamos a dejarlo como un delta, acuérdense que no representa otra cosa más que una diferencia o un gradiente, ¿sí?, de presiones dentro del pulmón, aún en condiciones normales, y que se exageran en condiciones patológicas. Y esto mismo también lo retaron. Y retaron cuál era el efecto de la posición prona en la presión transpulmonar en estos pacientes. Vean qué sucedía. Son los controles. Ahorita vamos a poner los pacientes que tenían lesión pulmonar aguda, este término que tal vez a algunos de ustedes ya no les tocó mucho revisarlo, ¿no? Acuñado ahí previamente en los criterios del Consenso Europeo Americano de 1993. Y lo que teníamos es que en las zonas no dependientes, en las zonas anteriores del tórax, obviamente en un paciente en posición supina, acostado boca arriba, ¿sí?, había un gradiente mucho más importante, de acuerdo, de presión, o la presión pleural la más
negativa en esos pacientes, mientras que en las regiones dependientes, pues era menor o tendía a estar más cerca del cero, ¿de acuerdo? Esta presión transpulmonar. Muy bien, pero ¿qué sucedía? Vean, estos son supino, ¿y qué sucedía cuando lo pronaban? Bueno, este gradiente, esta diferencia entre estas dos zonas se acortaba. Y vean cómo la presión, ¿sí?, tendía a estar en cero en las zonas dependientes, y en las zonas no dependientes, si bien todavía tendía a estar negativa, era mucho menor esa diferencia que existía entre esta y entre esta y esta. ¿Qué sucede en los pacientes que tenían lesión pulmonar aguda? Estos son controles, esto es un pulmón sano y sabemos que hay una diferencia o un gradiente dentro del mismo pulmón. Pero vean, en presencia de patología, este gradiente se exagera y se exagera demasiado. Vean cómo en algunas zonas, sí, en las regiones dependientes, ¿de acuerdo? La presión se vuelve sumamente positiva, mientras que en las zonas no dependientes la presión seguía siendo negativa. Y obviamente, si ustedes le quieren poner un valor numérico a esta gráfica, pues la diferencia aquí es de 6, mientras que la diferencia aquí era tal vez de 2 y la diferencia aquí tal vez de 1. Entonces, en presencia de patología, ¿sí?, estos gradientes de presión dentro del mismo pulmón se modifican en diferentes regiones pulmonares. Y cuando se prona el paciente otra vez, lo que se logra conseguir, al menos desde la perspectiva de diferencias o gradientes de presión en diferentes zonas pulmonares, es homogeneizar o disminuir de forma muy significativa esta diferencia que existe en las diferentes regiones del pulmón. Vean aquí esta diferencia tan exagerada que encontrábamos de básicamente 6, pues aquí se puede volver un gradiente tal vez de 2, ¿no? Si quisiéramos ponerle un valor numérico. Muy bien, por tanto, el efecto de la posición prona en estos gradientes de presión, ¿sí?, pues obviamente hay, en relación a la distensibilidad pulmonar, pues tenemos que el volumen pulmonar regional se vuelve mucho más homogéneo, ¿sí?, y desde la perspectiva de distensibilidad torácica, bueno, pues sabemos que hay muchas modificaciones. Número 1, la distensibilidad de la caja torácica se mejora porque la mayor cantidad de volumen pulmonar está contenido en las regiones posteriores. Cuando nosotros estamos acostados boca arriba, evidentemente limitamos esa distensibilidad pulmonar. Cuando pronamos a los pacientes, si bien la región anterior no se vuelve tan distensible, la región posterior y la forma en que se adapta el pulmón a la caja torácica se modifica de forma muy importante. 2, la masa abdominal o la carga impuesta por la masa abdominal, que típicamente, sobre todo en pacientes muy obesos que están en posición supina, ¿sí?, pues por efectos gravitacionales toda la masa del abdomen ejerce cargas sobre el diafragma e indirectamente sobre el tórax, la masa del corazón de igual forma, ¿no?, y la masa mediastinal. Y la curva diafragmática, ahorita vemos una imagen de cómo se modifica un poco la curva diafragmática, y entonces en sumatoria se disminuye muchísimo la distensibilidad, perdón, se incrementa mucho la distensibilidad, ¿no?, de estas estructuras extrapulmonares, y las cargas sobreimpuestas pues también se disminuyen, y eso da pauta a que el pulmón se vuelva más homogéneo, que ese es el objetivo final de la pronación. Años más tarde se acuñó este escenario del peso del pulmón y le llamaron la teoría de la esponja, ¿no? Entonces alguien decía, imagínense una esponja, ¿de acuerdo?, que está en contacto en una charola con agua, ¿sí? La parte que está en contacto con el agua, pues evidentemente se va a mojar y se va a volver una parte mucho más densa y más pesada, a diferencia de lo que va a suceder en las partes que no están en contacto con el agua. Pero esa misma teoría decía, si de estar así, yo agarro esta esponja que está mojada y la pongo al revés, ¿de acuerdo? Ahora la parte que está húmeda va a estar aquí arriba. El efecto gravitacional lo único que va a conseguir es que todo esto se vuelva más homogéneo, o sea, esta agua empiece a escurrir hacia el resto de la esponja y toda quede humedecida. Y esa fue una de las posturas que acuñaron, o la teoría del pulmón de esponja, ¿sí? Y lo ejemplificaron muy bien con este gusano del que todos tuvimos uno, en donde la región más basal es mucho más pesada que la región superior, que es como se comporta el pulmón cuando tiene alguna patología. Estas son las regiones dorsales del pulmón y estas serían las regiones ventrales del pulmón.
o las dependientes, y aquí serían las no dependientes, como lo quieran ver. Pero cuando yo agarro esto y lo invierto, vean cómo el peso, ¿sí?, del pulmón se distribuye de forma básicamente homogénea. ¿Sí? Esto obviamente es un modelo muy burdo, pero es una forma muy sencilla de explicar lo que sucede a nivel pulmonar cuando el paciente se prona. El peso del pulmón se homogeniza. ¿Por qué? Porque las regiones dorsales, desde una perspectiva anatómica, tienen una mayor cantidad de volumen y de tejido pulmonar. De tal suerte que cuando yo tengo al paciente en posición supina, ¿sí?, vean cuál es la distribución de los alvéolos en una cosa que llamamos capacidad residual funcional. O sea, es el volumen de aire que queda al final de una expiración normal y que equivale al volumen residual, ¿no?, y al volumen de reserva expiratoria. Y vean cómo el volumen de los alvéolos no es homogéneo, no es equitativo. ¿Por qué? Porque los alvéolos más cercanos a las zonas dependientes, pues tienen cargas sobreimpuestas. ¿Qué cargas? Ya decíamos, número 1, el peso del corazón. Número 2, sí, la curva diafragmática. Número 3, el peso del abdomen. Y número 4, el mismo peso de los alvéolos que están por encima de ellos. ¿Qué sucede en el momento que alguien, sí, se prona? Lo que sucede es esto. Hay una distribución muchísimo más homogénea de las cargas que se generan en estos alvéolos, que son los alvéolos dorsales, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso, perdón, en estos de acá, quedan los alvéolos dorsales, ¿sí? Estos se abren más, la capacidad residual funcional por unidad alveolar se vuelve muchísimo más homogénea y evidentemente, como ya sabíamos que estas regiones están mucho más perfundidas independientemente del efecto gravitatorio que vamos a conseguir, pues un incremento en la oxigenación y evidentemente una mejoría del porcentaje de shunt que existe en estos pacientes. Y esto ya lo estudiaron, ¿no? La distribución del tejido pulmonar, sí, sabemos que en general en un paciente en posición supina, una gran cantidad de la masa cardíaca descansa sobre el parte del lóbulo inferior del izquierdo del pulmón, de acuerdo, cerca del 40 hasta el 50%. Y cuando nosotros pronamos a los pacientes, lo que sucede es que esa carga sobreimpuesta solamente por el mediastino y el corazón se aminora de forma exagerada. Dos, ya lo habíamos comentado previamente, la distribución de la curva diafragmática o el peso del abdomen sobre el tórax. Esto es un paciente en supino, ¿de acuerdo? Y vean cómo se sigue generando una gran cantidad de carga sobreimpuesta sobre parte del pulmón y además, ¿sí?, por la forma que tiene el diafragma, obviamente de curva, el movimiento que tiene que hacer es abatir la fuerza sobreimpuesta del abdomen y tiene que desplazar ese abdomen. Una vez que pronamos al paciente, tanto la curva diafragmática facilita mucho el desplazamiento del diafragma, valga la pena la redundancia, y además la carga impuesta por el abdomen, pues evidentemente se aminora una vez que el paciente está volteado boca abajo. Entonces, el efecto neto de toda esta explicación fisiológica, ¿sí?, ya lo dijimos, en presencia de gravedad, obviamente, sabemos que cuando el pulmón se tiene que adaptar a la caja torácica, y eso es una realidad, el pulmón se tiene que adaptar a la caja torácica porque no podemos sacar el pulmón y ventilarlo fuera, ¿no? Lo que va a suceder es una distribución uniforme del volumen en los alvéolos, de tal suerte que los alvéolos dependientes van a estar con tendencia a estar colapsados, ¿no?, tanto por el efecto del edema intersticial y por el peso sobreimpuesto por los alvéolos y todas estas estructuras que ya hablamos. ¿Qué sucede cuando pronamos al paciente? Pues lo único que sucede es que hay una homogenización de estas cargas. Se vuelven más equitativas en todas las unidades alveolares y no sobre las unidades alveolares que tienen mayor cantidad de flujo. Entonces, esos serían parte de los efectos netos que veríamos en estos pacientes, ¿sí? ¿Y qué vamos a ver? Pues obviamente un incremento, ¿de acuerdo?, de la ventilación en los alvéolos que ya sabemos que están bien perfundidos, que son las regiones dorsales de los pulmones, y evidentemente a una disminución del shunt, ¿no?, o una relación ventilación-perfusión pues más cercana a 1.
A diferencia de lo que vemos en el paciente que tiene o que está en posición supina y que obviamente tiene patología pulmonar, pues sabemos que estas partes dorsales, al estar poco ventiladas, ¿sí?, y bien perfundidas, vamos a tender a esta parte de acá, o sea, a una gran cantidad de shunt, y en estas partes ventrales que están bien ventiladas y poco perfundidas, pues vamos a tender a tener el famoso espacio muerto alveolar. Entonces, homogenización es la palabra clave para la pronación, tanto del flujo sanguíneo pulmonar, en medida de lo posible, porque obviamente esto está dado por la distribución de la red de capilares pulmonares. 2, de las fuerzas sobreimpuestas sobre el pulmón. Y 3, de la aireación o el volumen que van a tener esos alveolos. ¿De acuerdo? Bien. Y algunos otros efectos ya fisiológicos de la ventilación prona, esto es obviamente muchísimo más clínico, pero no deja de ser parte de la fisiología. Bueno, pues entendemos que va a haber modificaciones, sí, de muchas cosas. Sabemos que la ventilación prona por sí sola va a modificar o a incrementar la presión abdominal, es un hecho, no estamos permitiendo que se distienda el abdomen completamente, pero eso en general no impacta de forma deleteria, ¿sí?, a el resto de las cargas. O sea, cuando sumamos y restamos todas las fuerzas sobreimpuestas en el pulmón y en la caja torácica, pues evidentemente no se disminuye la distensibilidad total de la caja torácica. Sabemos que esto va a generar un incremento del retorno venoso, eso a la vez va a generar un incremento de la precarga del ventrículo derecho, ¿sí? Al mejorar la hipoxemia o al disminuir la hipoxemia, disminuimos las resistencias vasculares pulmonares y evidentemente disminuimos la poscarga del ventrículo derecho y bueno, pues eso facilita la circulación a través de los capilares pulmonares y al final incrementa el gasto cardíaco final de estos pacientes conforme más unidades alveolares reclutemos sin sobredistenderlas, evidentemente, para no generar efectos deleterios sobre la presión pulmonar. Muy bien, entonces esto sería el resumen de esta parte de la fisiología, ¿no? Menor colapso de la vía aérea, tanto regional, sí, como global, obviamente, particularmente de las regiones dorsales, el mantenimiento continuo de la perfusión en las regiones dorsales, que sabemos que son las perfundidas y que no se va a ver modificado tanto por fuerzas gravitacionales, y la disminución muy importante del porcentaje de shunt que encontramos en estos pacientes. Y bueno, ¿esto en qué facilita, no? O en qué mejora clínicamente? Pues vamos a ver un incremento de la PaO2, en general, mejoría de la ventilación y obviamente reducción de la cantidad de CO2 en estos pacientes. Obviamente, dos conceptos, ¿no?, son un poco más complejos, que es el strain y el estrés, ¿no? Se reducen, ¿sí?, el estrés sobre la pared alveolar, evidentemente, y el strain, perdón, que no es otra cosa más que este cambio de forma que sufre el alveolo con cada respiración. Estoy seguro que por ahí ayer Miguel ponía este video que le gusta poner, ¿no?, de cómo se modifican los alveolos cuando se colapsan y se abren, se colapsan y se abren. Bueno, ese cambio de forma tan importante que están sufriendo los alveolos en la posición prona, pues obviamente se modifica, ¿sí? Y en lugar de tener un alveolo completamente colapsado al final de la expiración y que se distiende al final de la inspiración, lo que generamos son alveolos que se mantienen abiertos y que su cambio de forma, en este caso el volumen, ¿no?, que generan, pues no es tan exagerado. Otra vez, la palabra clave aquí se llama homogenización. Muy bien, evidentemente tenemos capacidad de reducir los traumas asociados a la ventilación y bueno, los efectos hemodinámicos que ya comentamos con la posición prona. Seguimos. ¿Qué pasa con prono en la clínica? Bueno, pues prono en la clínica, esto probablemente sea una parte que ustedes conozcan más de cerca. Actualmente hay 5 ensayos clínicos que son los que se han tomado como referencias y uno que es el que ha desplazado las tendencias de todos los metaanálisis actuales y finalmente, bueno, dio pauta a la aparición de algunas guías en 2019, ¿no? ¿Cuál es el problema de estos ensayos clínicos? Bueno, pues que la efectividad de la ventilación prona fue sumamente variada. ¿Por qué fue variada? Pues porque hubo muchos cambios con relación a lo que sucedió en el tiempo en estos pacientes. Particularmente una cosa que era, ¿sí?, seguridad de la ventilación. Sabemos que antes del 2000 todavía no se publicaba el estudio ARSNet, en donde
todos nos quedó claro que ventilar a los pacientes con 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso predicho y mantener presiones plató por debajo de 30 impactaba significativamente en la mortalidad en aquellos pacientes que tenían SIRA. Y bueno, desafortunadamente algunos de los ensayos clínicos que se corrieron de ventilación prona surgieron antes de la aparición de estos protocolos y de globalizar o aceptar de forma general estas estrategias ventilatorias, ¿no? Rápidamente los comentamos, no son muchos y bueno, tienen algunos detalles ahí interesantes a discutir. Aquellos que hayan estado envueltos en esto de la ventilación prona, pues insisto, hasta antes de 2013 sabíamos que era como una estrategia de rescate que no funcionaba al 100% en todos, a pesar de que en algunos ensayos había ciertas tendencias a que pudieran mejorar. Sin duda alguna, el pionero de la ventilación prona fue Gattinoni, ¿no? Fue el primero que corrió un ensayo clínico. Vean las fechas, obviamente eran fechas en las que todavía no se homogenizaba la ventilación y ventilábamos a los pacientes con una gran cantidad de volumen tidal. Y cuando hablamos de una gran cantidad de volumen tidal, pues lo clásico eran 12 mililitros por kilogramo de peso, ¿no? Fue Amato hasta 2 años después que empezó este estudio, en 1998, que acuñó el concepto famoso del baby long. Y bueno, pues empezó a postular la teoría que disminuir los volúmenes tidales en los pacientes que tenían lesión pulmonar podría impactar significativamente en la mortalidad. Entonces, ¿qué pasaba con este estudio? Bueno, pues número uno, que los pacientes no tenían homogenización de la ventilación y evidentemente era una ventilación no segura, ¿no? Número dos, la cantidad de horas por día que los pacientes duraban pronados, que es el segundo concepto muy importante entender. Ahorita lo vamos a ver al final en las conclusiones, ¿de acuerdo? Y bueno, en general era lo que teníamos. Y número tres, que en estos ensayos, ¿no? No se podía modificar la ventilación mecánica. Una vez que se establecía la ventilación mecánica en el grupo control y en el grupo de intervención, no había forma de modificar las cosas. Detallitos del estudio, incluso el mismo Gattinoni se autocritica, ¿no? O hace una crítica del por qué su estudio no funcionó. Bueno, entre ellos algunas de las cosas que ya comentamos, ¿de acuerdo? La otra es, insisto, que no hubo posibilidad de estar modificando, ¿no? Las variables de la ventilación y pues una detección temprana. ¿Por qué? Porque los clínicos no creían que esto fuera a funcionar. Evidentemente en este ensayo pues no hubo diferencia significativa en la mortalidad. Después vino Guérin. Guérin es un francés, ¿no? Todos lo conocen porque Guérin fue el autor de este ensayo Proceva en 2013. Ya lo había intentado y vean, también fue antes del advenimiento de la ventilación protectora. ¿Y qué pasó en el estudio de Guérin? Pues otra vez, ¿no? Teníamos pacientes con alta variabilidad en la ventilación. Teníamos una gran cantidad la cantidad de horas, sí, que estaban los pacientes en prono, pues no se acercaba mucho a lo que conocimos después en Proceva. No había mucha modificación de la ventilación durante el ensayo y bueno, pues evidentemente esto tampoco dio mucha pauta a considerar que la ventilación prona tenía algún efecto benéfico en estos pacientes. Muy bien. Mancebo fue uno de los primeros que empezó a considerar la posibilidad de algo que ha impactado mucho en el desenlace de los pacientes en prono y fue la cantidad de horas. Él planeó hasta 20 horas en ventilación prona, obviamente no las alcanzaron, ellos alcanzaron un promedio de 17 horas en este grupo. Obviamente ya aquí eran pacientes, ¿sí?, que empezaron parte del protocolo antes del advenimiento del arma y la parte final del protocolo después del advenimiento del arma y evidentemente pues fueron pacientes que no necesariamente tuvieron una estrategia de ventilación de protección pulmonar, pero sí ya disminuían los volúmenes tidales que le aplicaban a estos pacientes, en general por debajo de 10 mililitros por kilo, lo que llamamos volúmenes intermedios, pero que finalmente no impactan en la mortalidad. Muy bien. ¿Qué encontramos? Bueno, sin duda alguna, sí, la mortalidad en general de este estudio, pues no fue o no hubo reducción significativa. Sin embargo, cuando se ajustaba a la severidad, sí, de la SIRA o del ALI en ese entonces también considerado, pues encontrábamos disminución de la mortalidad en esos pacientes.
Esto dio pauta a considerar varias cosas. Número uno, incrementar las horas de pronación y bueno, posteriormente, pues con el advenimiento de otros protocolos como fue el ARSNet, pues disminuir las presiones, porque vean lo que sucedía aquí, ¿sí? A priori, cualquiera que lea este ensayo actualmente dice, oye, pues les daban 40 o tenían 40 de presión plató, ¿no? Eso por sí solo es un factor que puede impactar. Si esta distribución de los pacientes fue homogénea, sí, no está, no tengo aquí la tabla, pero bueno, pues es obviamente uno de los factores que puede impactar significativamente en la mortalidad. Y eran las mortalidades que tenían en ese entonces, ¿no? 60% de mortalidad del SIDA severo, obviamente es bastante, bastante alta. Muy bien. Takun utilizó lo mismo que utilizó Mancebo, el grupo de los españoles. Evidentemente, vean, al ser ya en 2004, ahora sí estos tipos utilizaron estrategias de ventilación de protección pulmonar, específicamente el volumen tidal lo disminuyeron a 8 mililitros por kilo de peso predicho, se extendieron un poco en las horas de aleatorización, ¿no? Ya 3 días de un SIRA severo, pues evidentemente la cosa no va muy bien, cualquiera que haya tenido pacientes con SIRA le queda clara esa parte y bueno, tuvo algunos detalles, ¿no? Un adecuado tamaño de muestra que no habían tenido los demás, una mejoría en la oxigenación, aquí ya se empezó a ver clara tendencia en mejoría de la oxigenación, pero vean, el grupo de prono, sí, pues desafortunadamente no recibía el prono, a pesar de estar aleatorizado y al hacer un análisis de intención a tratar, pues desafortunadamente el grupo que estaba pronado 20% no se pronó en ningún momento, ¿no? Y la otra es que los días paciente pronación, ¿sí? Pues fueron del 51%. O sea, a pesar de estar aleatorizados al prono, no se pronaban. ¿Por qué no se pronaban? Porque los clínicos tenían mucho miedo. E históricamente aquí pasó algo muy interesante. Hay unas famosas camas, ¿no? De una empresa que se llama Kinetics Concept Incorporation, que son las famosas camas Rotopron. Ahorita vamos a poner un video de las camas Rotopron. Takun le pidió a la compañía que si le prestaba las camas Rotopron para correr este ensayo y Rotopron le dijo no, porque si falla el prono me quemas mi producto y son camas evidentemente bastante caras. Entonces no quisieron prestarles, hablaron con la industria y prestaron otras camas y esas camas nuevas no estaban probadas y generaban mucho conflicto, particularmente alteraciones en la ventilación porque a veces los circuitos de la cama jalaban el tubo de la boca del paciente, los extubaban, tenían que sedar los demás porque era muy incómoda la cama, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este estudio lo que dio pauta es esto, ¿sí? Oye, sí mejoran la oxigenación, evidentemente con una mayor cantidad de horas. Y la otra es que hubo problemas también desde la perspectiva económica, ¿no? Para entonces estaba probando la proteína C activada. Aquellos que les tocó leer las guías del Surviving Sepsis Campaign en 2004, ¿no? Ha sido una controversia fuerte, pero estaba aprobado el uso de proteína C activada como una estrategia de rescate y para entonces había muchos protocolos corriendo y evidentemente pagaban un buen billete, ¿no? Entonces los médicos preferían agarrar a los pacientes con neumonías y choque séptico y llevárselos a los protocolos que sí pagaban versus esto que no dejaba nada de dinero. Entonces, son de los escenarios, ¿no? Que suceden al final en la medicina. Bien, pues este es el estudio más importante y trascendental que tenemos actualmente en la ventilación en posición prona. ¿Qué fue lo que cambió con relación a los 4 estudios previos? Número 1, el tiempo de aleatorización. Si bien ya lo habían intentado, sí, en otros estudios a las primeras 12 a 24 horas, no lo habían intentado con la cantidad de horas de ventilación prona. Entonces, sabemos que en Proceva, sí, se le autorizaron rápidamente a los pacientes. 12 horas de una estrategia de ventilación convencional y una vez que pasaban las 12 horas de eso, si el paciente cumplía criterios para pronarse, se le autorizaba el estudio. Vean, a diferencia del estudio que habíamos comentado previamente, aquí 75% de los pacientes, ¿no? En esta relación días prono pacientes se mantuvieron pronados, a diferencia del otro que eran el 50% nada más. Un factor que en algún momento dijeron que incluso dio pauta a que no se usara en mucho tiempo la pronación era la experiencia que podían tener estos hospitales en pronar pacientes. Ellos ya tenían cerca de 5 años haciéndolo o más en el caso de la terapia intensiva y con Guerin. Y bueno, la cantidad de horas de prono, que también es un factor muy importante, ¿sí?
16 horas era lo que estaba establecido en el protocolo. En general, la media de horas de pronación fueron 17 y sin duda alguna estrategias de protección pulmonar que ya habían demostrado que impactan significativamente en la mortalidad. Bueno, ¿qué es lo escandaloso de esta, perdón, lo escandaloso del Proceva? Sí, pues esta parte de aquí. La diferencia tan significativa en la mortalidad, ¿no? 23.6% de mortalidad en el grupo de intervención versus 41% de mortalidad en el grupo control. Esto fue, obviamente, a los 90 días, de acuerdo que fue el último seguimiento, pero la mortalidad clásica, ¿no? A los 28 días, pues es el valor que conocemos con el que calculamos el famoso número necesario a tratar en este estudio, que fue 16% de mortalidad en el grupo de intervención y 32% en el grupo control. Vean solamente de una perspectiva, ¿no? Al paso del tiempo, en otros ensayos, ¿no? 10 años previos teníamos mortalidades alrededor del 50%, aquí, perdón por esto, ¿sí? Y aquí, bueno, ya de entrada disminuía significativamente aún en el grupo control con estas estrategias de protección pulmonar. Muy bien, podemos calcular muchas cosas de aquí, ¿no? Solamente algunos detalles que sean más aterrizados al clínico y por qué insistimos mucho en que la ventilación con protección prona debe ser algo que el clínico deba tener en mente siempre que vea un paciente que presenta un síndrome de insuficiencia respiratoria agudo. Si nosotros calculamos, ¿no? Esta diferencia del riesgo absoluto y obviamente sacamos esta relación del número necesario a tratar en estos pacientes, pues encontramos un número sumamente exagerado, ¿no? 6. O sea que por cada 6 pacientes que nosotros pronamos conseguimos este efecto benéfico de impacto en la mortalidad en 1. Para cuidados críticos y probablemente en general para la medicina un número necesario a tratar de 6 es un número bastante, bastante bueno. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que la gente generalmente tenía miedo del riesgo, ¿no? De la estrategia de pronar al paciente que sucedía. Y bueno, el número necesario a dañar evidentemente va a depender de la incidencia del efecto adverso que queramos estudiar. Uno de los efectos adversos más temidos, ¿no? Que teníamos siempre, pues es la extubación. Y esto fue lo que sucedió y esto es lo que sucede en general a lo largo de los ensayos clínicos de ventilación en posición prona. Vean cómo los pacientes extubados accidentalmente, si bien hay una diferencia, no es exagerada, ¿sí? Y bueno, pues, evidentemente es algo sumamente solventable. Aquí les calculo el número necesario a dañar para 2 efectos adversos. Uno que es extubación no programada y la otra la oclusión del tubo, ¿no? Que se acode, que se doble, etcétera. Y vean, pues es 42 y 37. Entonces, tampoco es algo exagerado. Incluso algunas otras estrategias, ¿no? O, bueno, efectos adversos, pues vean, paradójicamente suceden más en pacientes que están en supino, ¿no? La cosa aquí o el mensaje aquí es que si bien hay efectos adversos, ¿sí? No pareciera suficiente justificación para no intentarlo en el escenario adecuado. Y esta parte del escenario adecuado sí nos gusta dejarla siempre bien clara. El escenario adecuado definitivamente no es el piso o las salas, ¿no? El escenario adecuado debe ser la terapia intensiva con la posibilidad de modificación o de vigilancia continua. Y aún cuando aparecen estos efectos adversos, bueno, pues queda claro que tenemos que hacer, ¿no? Y es revertir a los pacientes rápidamente a supino. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Hipotensión, bradicardia, pacientes que hagan paro cardiorrespiratorio o saturación para el caso del Proceva, que es la que tomamos actualmente, ¿sí? Que disminuye la saturación de oxígeno por debajo de 85% por más de 5 minutos continuos. A veces en el proceso de la pronación es esperado que los pacientes puedan desaturar. Pero si cualquiera de estas sucede, bueno, pues tiene que quedar claro que lo que hay que hacer es revertir a supino y no escatimar en la reversión a supino. O evidentemente, si el paciente cae en paro, pues hay que revertir a supino para poder hacer todas las maniobras de resucitación cardiopulmonar y o en su defecto las maniobras que se tengan que hacer en estos pacientes. Bueno, contraindicaciones y absolutas o relativas, honestamente nos parece un poco complejo establecerlas, incluso en las absolutas. ¿Por qué? Porque, bueno, estos fueron algunos criterios que utilizó Proceva para no meter a esos pacientes al ensayo clínico, pero el mundo real es distinto. En general, evidentemente, no recomendamos, ¿no? Movilizar al paciente que tiene
fracturas inestables de vértebras, porque evidentemente en la pronada podemos generar una mayor inestabilidad de la columna y generar muchísimo más daño, ¿no? Generar mayor desplazamiento de las fracturas que puedan tener. Pero pues el mundo real existe y hay pacientes que tienen lesiones vertebrales que no operan y que se están muriendo por hipoxemia, ¿no? Y si no se hace nada, pues se van a morir. Hemos tenido al menos 2 casos de estos pacientes que sobreviven perfectamente. E irónicamente, después de un mes de ventilación, todavía no los han operado y se van de la terapia intensiva sin ser operados, ¿no? Pero curados del pulmón. Entonces, no sé si llamarlo una contraindicación absoluta. Evidentemente hay que verlo con muchísimo cuidado, estos pacientes, individualizar los casos. No estoy diciendo que de rutina lo hagan, pero bueno, hay escenarios en los que se pone en una balanza el riesgo-beneficio y pues, evidentemente se opta por hacerlo, ¿no? Y las demás que son relativas, pues yo insisto mucho en esta parte de individualizarlo, ¿no? Es un hecho que en un ensayo clínico difícilmente van a pronar embarazadas, ¿de acuerdo? Es un hecho que van a pronar otros pacientes, pero bueno, se ha hecho, ¿no? Pacientes con balones de contrapulsación, pacientes incluso en ECMO se pronan, ¿no? Entonces, insisto, son relativas, hay que individualizar los casos y hay que considerar el beneficio que puede llegar a tener o no. Y bueno, efectos adversos ya poníamos los más comunes, ¿no? Esta extubación fortuita del paciente, acodamiento del tubo, pero sin duda algunos efectos importantes estéticos, particularmente el edema, la aparición de escoriaciones, ¿no? Son algo que hay que cuidar mucho con relación a la técnica ya de la pronación, pues siempre va a ser importante colocar parches en los sitios de presión clásicos que va a tener el paciente, ¿no? Para el caso, bueno, en la cara sabemos que las regiones de los pómulos, el mentón, las orejas, ¿no? Y la frente son sitios que hay que proteger. Los ojos en general hay que tratarlos de dejar cerrados, que haya oclusión palpebral absoluta. Evidentemente, hombros, ¿no? Las pezones, la región pectoral, las crestas ilíacas y las rodillas son sitios clásicos de presión una vez que pronamos al paciente. Entonces hay que tratar de cuidar esa parte, ¿no? Obviamente los tubos, catéteres, mangueras y todo lo que tenga el paciente conectado, pues hay que vigilarlo de forma muy estrecha para no tener conflicto una vez que lo pronemos, ¿sí? Y bueno, pues es cosa nada más de cuidado, ahí es donde tal vez la experiencia cobre un poco de importancia. Bien, esto es lo que les decía, ¿no? Esta es la cama Rotopron, ustedes la ven ahí, ¿de acuerdo? Es una cama especial. Y anteriormente, siempre que se hablaba de pronación, o al menos antes, hasta antes de que Proceva publicara su protocolo e incluso los videos de cómo hacerlo, pues siempre que pensábamos en pronación, una justificación sencilla era, pues no, aquí no tenemos camas para poder pronar a los pacientes y por ende no lo vamos a hacer. Evidentemente es una cama que da soportes, ¿no? Evita o trata de evitar la posibilidad de úlceras por presión a través de estos pads que se colocan en la región ventral del paciente para una vez que se prone el paciente, poderlo establecer. Es una cama especial me voy a regresar un poco. Voy a correr manualmente los videos. Ahora sí. Una cama especial, sí, vean lo que sucede una vez que pronan al paciente. Evidentemente ya tiene un software preestablecido, a qué velocidad lo quieren pronar, cuántas horas quieren que dure el paciente en prono, no un botón especial para cuando el paciente tiene alguna emergencia de tipo cardiovascular o se extubó y que haya posibilidad de hacerlo. Sí, evidentemente cuando uno ve esto, pues pareciera que están en la NASA, ¿no? ¿Es necesario? Pues no, honestamente no es necesario y eso ya quedó claro después del advenimiento del Proceva, que la pronación se puede hacer y se puede hacer de forma muy sencilla con el personal que tenemos disponible. Un segundo, está fallando esto. Ahora sí. En la terapia intensiva, ¿de acuerdo? Para el caso, esta es la publicación original de Proceva, cualquiera la puede revisar ahí. Pusieron a las
3 enfermeras francesas, ¿no? A pronar un paciente y bueno, pues toda la estrategia, todo el previo que hay que hacer, ya hablábamos de la protección que debe tener, tanto en la frente como en todos los sitios de presión que vamos a tener considerados, ¿sí? Y es una estrategia relativamente sencilla, no necesitamos una gran cantidad de personal, porque luego pareciera que necesitamos 50 personas para pronar un paciente, y honestamente no es necesario, es más cuestión de una técnica que de otra cosa. Ellas lo hacen en 3 distintos pasos: el desplazamiento del paciente hacia un lado de la cama, ¿no? Luego, esta parte de ponerlo en decúbito lateral con la intención de mantenerlo ahí, la persona que está encargada de la vía aérea y de todos los circuitos, acomodarlos y luego finalmente dar la pronación completa del paciente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, muchos de ustedes probablemente ya lo hayan hecho, ya hayan pronado pacientes. A la par incluso dan las recomendaciones de cómo cambiar la cama al momento que van a pronar al paciente, y ahí sacan ahorita las sábanas, van acomodando de una vez la cama, y bueno, todas las líneas y las posiciones que dan en los pacientes, ¿de acuerdo? Estos videos de todas maneras van a estar disponibles para ustedes, les compartimos los enlaces, ustedes los pueden ver cuantas veces quieran. Hay 2 videos, uno de cómo pronarlo y otro de cómo despronarlo. ¿Y por qué ponemos los de Proceva? Bueno, porque evidentemente era gente que tenía mucha experiencia. Y número 2, esa fue la técnica que utilizaron en este estudio, ¿no? 3 personas solamente, así es como lo pronaban. Y con esta técnica de pronación, los efectos o eventos adversos que tenían asociados a la técnica de pronación. Entonces, por eso es que siempre nos gusta compartir este video, ¿no? De la pronación. Ahí estamos en decúbito lateral y viene la parte final, ¿no? De la pronación, que es cuando voltean ya completamente el paciente, ¿sí? Y lo dejan pues listo y preparado, ¿no? Por aquí ha habido algunas publicaciones de si se tiene que poner o no se tienen que poner soportes en el pecho, en la pelvis, en el abdomen. Y bueno, en 2006 lo retaron y midieron la mecánica pulmonar y de la pared torácica, y definitivamente no hay por qué poner soportes en el pecho o en el abdomen. Eso disminuye mucho la distensibilidad. Sí, tal vez la inclinación de la cama o la postura de los brazos, generalmente con un poco de rotación externa del hombro, pudiera ayudar, pero en general no se considera necesario, ¿no? Poner soportes ni hacer ninguna otra cosa en estos pacientes. Es una técnica relativamente sencilla. Incluso ha habido otras técnicas que han utilizado, como este es un video un poco más corto, ¿sí? Vean un poco más de personal, ponen algunos soportes que son esas almohadas que están viendo ustedes ahí, ellos lo hacen así. Pero bueno, la técnica sobre todo del volteo es la que nos parece muy interesante, porque con esto, en un solo paso, pronan al paciente y obviamente se cambia de una vez las sábanas, ¿no? Ya saben que el personal de enfermería es sumamente celoso de sus sábanas, y bueno, esto ayuda bastante a cambiar al paciente una vez que lo pusimos ahí en ventilación prona. Perdón, se pausó el video. ¿Sí? Básicamente hacen lo mismo, ¿no? Deslizar al paciente hacia un lado de la cama, ¿sí? Ponerlo en decúbito lateral y luego pasarlo al prono, ¿de acuerdo? Siempre con una persona en la cabecera del paciente cuidando el tubo y las líneas de los catéteres. Eso es de suma importancia. Y es quien dirige el procedimiento, ¿no? Porque ahí es donde vienen los eventos adversos clásicos que nos pueden hacer correr en las estrategias ahí cuando pronamos a los pacientes. Entonces, evidentemente lo estamos haciendo en los pacientes que tienen COVID, y obviamente a aquellos pacientes que cumplen criterios, ¿no? Ahorita vamos a hablar de a quiénes íbamos a pronar. Muy bien. Número 1, ¿qué consideramos respondedor al prono? Porque luego decimos, oye, pues ya lo proné, ¿sí jaló o no jaló? Clásicamente, Proceva, y es el criterio que se utiliza actualmente, es que un respondedor va a ser aquel que le incremente, ¿no? La relación PaO2 sobre fracción inspirada de oxígeno, o sea, el famoso índice de Kirby, 20% con relación al basal, o que la presión parcial de oxígeno incremente en 20 milímetros de mercurio. Eso es lo que consideramos que respondió al prono, ¿sí? Le fue bien al paciente. Luego también acuñaron un término que es respondedor al prono, pero desde la perspectiva no de oxigenación, sino de ventilación, que decíamos que también es una cosa que se modifica. Y aquí el criterio fue todavía mucho más arbitrario, ¿no? La modificación o la disminución de más de 1 milímetro de mercurio de presión parcial de dióxido de carbono, ya con eso consideramos que el paciente respondió.
Esta parte del CO2 es interesante porque sabemos que el CO2 puede ser un factor pronóstico en los pacientes que tienen SIRA y particularmente en los pacientes que tienen o que se llevan a pronación. Aquel paciente que en general no le sube el CO2 e incluso llega a incrementarse el CO2 en prono, en general, insisto, con sus bemoles, ¿no? Porque luego se hacen modificaciones al ventilador, tiende a tener un peor pronóstico, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuáles son los fundamentos de que un paciente mejore la ventilación? Pues obviamente un mayor reclutamiento, ¿sí? Y un menor estrés y strain y menos sobredistensión de algunas unidades alveolares en comparación a otras. Y tenemos 3 clásicos comportamientos de la pronación. Número 1, el que tiene mejoría persistente de la oxigenación, ¿no? O sea, a pesar de que lo proné, mejoró, ya sabemos, y luego lo regreso al supino y de todas maneras mejoró. Ese es el paciente que todos quisiéramos tener. Es el que le va bastante bien y rápido cuando lo pronamos. Luego, la mayoría de los pacientes están aquí en esta parte. Una respuesta o el segundo tipo de respuesta es cuando está volteado boca abajo, el paciente oxigena bien, ¿sí? Pero cuando está volteado boca arriba, pues otra vez la oxigenación se deteriora un poco y hay que estarlo pronando y haciendo estas sesiones de 16 horas clásicas, ¿no? Que tenemos al día. Y finalmente, el paciente, perdón, los persistentes, ¿sí? El paciente que tiene un deterioro severo de la oxigenación, ¿sí? Que regresa incluso hasta por debajo de lo que tenía en el basal, y a estos hay que dejarlos pronados mucho tiempo, ¿no? ¿Cuánto es mucho tiempo? Pues esto sigue siendo una interrogante en el mundo. Ha habido pacientes en series, en algunas series, o incluso reportes de casos que han durado hasta 12 días pronados, completamente las 24 horas, ¿no? ¿Ha generado eventos adversos? Pues en la mayoría no. Por ahí hay un reporte de que hizo una neuritis del nervio óptico un paciente, ¿no? Y tuvo ceguera después asociada a la ventilación prona. ¿Qué hacemos en esos pacientes? Pues está rotando la cabeza, ¿no? Hay que rotarla, ¿de acuerdo? Cada 4 a 6 horas para que los sitios de presión pues no sean continuos y no vaya a generar eventos adversos. ¿A quién deberíamos dejar así? Bueno, pues no hay un criterio absoluto, pero evidentemente si el paciente mejora en la posición prona y se deteriora severamente en el supino, pues como que no hay mucha lógica en dejarlo supinado solamente por dejarlo supinado. Entendemos que hay que supinarlo para hacer algunos procedimientos, ¿no? Particularmente invasivos o eventualmente de aseo del paciente, etcétera. Pero en general, si el paciente va mal en supino, pues hay que tratar de mantenerlo pronado mientras siga teniendo criterios para mantenerlo pronado. Bien. Y hablando de criterios, ¿a qué pasamos? Pues a esta parte de a quién vamos a pronar, ¿no? Que es una pregunta muy común entre el clínico. Y bueno, se han utilizado hasta el momento pues los criterios que utilizó Proceva y se han generalizado como una indicación de prono. Número 1, ¿sí? La PAFIO2, que ahí ustedes la están viendo en estos pacientes. En todo paciente que tenga PAFIO2 o índice de Kirby por debajo de 150, hay que considerar la pronación. Evidentemente que cumplan criterios de un SIRA. No estamos entrando a hablar de los criterios de SIRA porque me parece que no es el escenario de la charla, ¿no? Hablar de los criterios de Berlín, porque pues, si tengo un paciente que tiene un derrame pleural y a pesar de que tenga PAFIO2 de 150, pues probablemente la cosa no va a funcionar. Entonces estamos hablando de pacientes con SIRA, ¿de acuerdo? Habrá otras condiciones que pueden deteriorar la oxigenación, pero que tengan otro tipo de tratamientos, no pronación. Muy bien, la implementación temprana es importante, ¿sí? Menos de 48 horas después de establecido el diagnóstico de SIRA es importante. Ya lo vimos en esta revisión de los ensayos clínicos que utilizaron la ventilación en posición prona. Entonces, segundo criterio, hay que hacerlo de forma temprana. Menos de 48 horas, clásicamente Proceva lo hizo en menos de 36 horas. A veces, no necesariamente en todos los casos, esto ya tiende a ser mucho de la experiencia del clínico, damos un periodo de 12 horas de ventilación. No es raro que digan, oye, el paciente va mal, le incrementamos la PIP y vamos en 16, 17 y no mejora, etcétera. Pero a veces es solamente la sedación, a veces es una intubación mal hecha y un tubo que está avanzado al bronquio principal del lado derecho, un ventilador que no funciona bien, las PCIs del oxígeno no están funcionando bien. Entonces, por eso se da un tiempo, ¿sí? Razonable de ventilación adecuada, que generalmente son 12 horas, para decidir a quién vamos a pronar o no. Hay el paciente que
con mucha claridad no está mejorando y sabemos que va mal, bueno, pues ese paciente a veces lo hacemos antes de este periodo de 12 horas, ¿no? Muy bien, el tiempo de pronación clásico, insisto, esto es Proceva, ¿sí? 16 horas, y fue lo que se acuñó en algunos de las guías, perdón, pero hay quien dice, pues por lo menos que sean mayores a 12. Nosotros sí, honestamente, sugerimos periodos de 16 horas al día, y aquí, de hecho, ayer teníamos ahí una interesante controversia, ahí los que están en el chat, en esta parte de al día, pero ¿qué pasa con las sesiones particulares? Eso no está establecido actualmente, bueno, pues por lo menos 16 horas al día y tratar que las sesiones que se tengan de pronación sean lo más largas posibles, ¿de acuerdo? Y obviamente, pues esto que hasta el momento todavía no está a discusión, habrá que ver en el futuro qué sucede, ¿no? Porque empieza a haber ahí escenarios, sobre todo de la famosa driving pressure, y hay quien dice no necesariamente importa mucho el volumen, sino la presión que se mantiene, pero hasta el momento seguir con esto, ¿sí? Ventilación de protección pulmonar, 6-8 mililitros por kilogramo de peso predicho, obviamente mantener presiones plató por debajo de 35, driving pressure por debajo de 14, y bueno, pues, o sea, todas las estrategias en estos pacientes impactan. Ya Papazian en las guías que publicó en 2019, evidentemente así lo estableció, y otra vez, en la pregunta de a quién, pues ya dijimos, pacientes con PAFIOS por debajo de 150, ¿sí? ¿Cuánto tiempo? Pues al menos 16 horas de ventilación en protección, digo, en posición prona, ¿no? Y en las guías de Griffiths, ellos establecieron, bueno, al menos 12 horas, ¿de acuerdo? Con base a las horas que duraron los pacientes pronados en los 5 ensayos clínicos que vimos previamente. Pero no hay mucha duda, ¿no? En esta parte de cuánto tiempo, perdón, de a quiénes debe o a quién se debe de considerar la pronación. No lo olviden, deben ser pacientes que tengan PAFI-2 por debajo de 150. ¿Sí? Independientemente, obviamente aquí vamos a hablar de PIB de 5 al menos, porque estamos hablando de pacientes que están cumpliendo con el criterio de Berlín. Entonces, este valor es importante para ustedes, son CIRAs moderados a severos con base a la clasificación de Berlín. En los CIRAs leves, pues evidentemente la pronación no es algo que se sugiera, no parece ser necesaria en esos pacientes, ¿no? Son pocos los ensayos que los han retado, por ahí hay algunos. Muy bien. Y vean qué sucede alrededor del mundo. A pesar de que es una estrategia bien sugerida y bien documentada ya por estos ensayos, sigue quedando muchas dudas al clínico, o incluso sigue basándose en corazonadas lo que hacemos en las terapias intensivas. APRONET fue un estudio que hizo el mismo Guerin para evaluar qué tanto se pronaba en el mundo después de que él publicó, obviamente, Proceva, y vean lo que sucede, ¿no? En general, alrededor del 50% de los pacientes, ¿sí?, que tienen CIRAs severos se pronan en el mundo. O sea, el hecho de que sea severo no hace que el clínico piense en qué estrategia es la que más le va a ayudar al paciente. Y no se pronan, ¿sí?, todos los pacientes. Uno pensaría, oye, pues ves una PAFIO 2 de 100, evidentemente esto te tiene que alertar en que el paciente no va bien y no va a ir bien. Y conforme la PAFIO 2 es mayor, o sea, el paciente, vamos a decirlo, está menos grave, al menos desde la perspectiva del síndrome de insuficiencia respiratoria, el porcentaje de prono pues disminuye. Y luego se empieza a volver parcialmente absurdo, porque vean qué sucede con estos, ¿sí? Estos son pacientes que no tienen criterios para pronación, al menos en este estudio, ¿no? Obviamente fue un estudio transversal, agarraron ahí un par de días y dijeron, vamos viendo a quiénes tienes y quiénes tienes pronados. Pero vean, ¿quién de ustedes pronaría a un paciente que tiene 295 de PAFIO-2? ¿No? Pues aquí hasta el 8% de los pacientes estaban pronados, ¿no? Entonces, interesante ver qué sucede, ¿no?, alrededor del mundo, ¿sí?, con la información. Bueno, PRONET fue un estudio hecho exclusivamente en Europa, eso puede dar cierto sesgo, los europeos siempre han sido muy pro prono, pero cuando extiende uno esto a los 5 continentes, pues la cosa se pone un tantito peor, ¿sí? Vean pacientes con CIRA severo, y cuántos estaban pronados, pues solamente el 16%. Entonces, o sea, al ver para el clínico una relación PAFIO-2 por debajo de 100 en pacientes, insisto, que cumplan criterios de síndrome de distrés respiratorio agudo, pues no necesariamente los hace pensar en la pronación como una estrategia de manejo, insisto, que tiene un impacto significativo, ¿no?, en la mortalidad. Y sigue pasando lo mismo, pacientes con CIRAs leves,
¿no? Pues teníamos también ahí un porcentaje de pacientes que pronaron, ¿de acuerdo? Bien, entro a este punto es sumamente controversial, se está utilizando y se está utilizando particularmente en los pacientes COVID, ¿no? Ya se había utilizado alrededor del mundo en pacientes con SIDA, y era qué sucede con la ventilación prona en pacientes que no están intubados, que están en ventilación espontánea. Hay pocos estudios, ¿sí? Uno de estos es el de Scarabini y hay otro de Linding, ahorita se los pongo más adelante, que sugieren que la posición prona en pacientes en ventilación espontánea, sin duda alguna, impacta significativamente en la oxigenación. Ojo, ¿sí? Esta es retrospectiva, la otra es prospectiva, pero con muy pocos pacientes, incluyeron 19 pacientes sumamente heterogéneos. Entonces habrá que ver qué sucede alrededor de la posición prona en los pacientes en ventilación espontánea, porque también se vuelven homogéneos en el sistema de liberación de oxígeno. Hay pacientes que están solamente con oxígeno en cánula nasal convencional, mascarilla reservorio, pacientes que se llevan a ventilación no invasiva o eventualmente oxígeno en alto flujo. Pero en general, al menos en oxigenación, una vez que ustedes voltean al paciente y cuando estén ahí adentro, créanme, estamos haciéndolo en algunos pacientes, no tenemos nosotros a todos los pacientes que están en espontáneo, pero bueno, la sala de enfrente lo tenemos y podemos ir a ver. Generalmente es muy evidente el cambio de oxigenación, ¿no? Solamente los ponen en posición prona y rápidamente mejora la oxigenación. ¿Cuáles son los grandes inconvenientes de la posición prona en pacientes despiertos? Número uno, la cantidad de horas que pueden tolerar. Honestamente, es difícil que alguien cumpla más de 3 horas en posición prona. Se vuelve muy incómodo para el paciente y no se diga si además tiene un sistema de liberación no de ventilación no invasiva o eventualmente el alto flujo. Entonces, los pacientes en general no lo toleran, se ponen rápido muy incómodos y bueno, pues eso todavía deja mucha pauta a la incertidumbre en saber si sí funciona o no funciona adecuadamente. Vean, aquí solamente hago énfasis o hincapié en la presión parcial de oxígeno, cómo cambia significativamente, básicamente 50 milímetros de mercurio en estos pacientes, en el prono y luego después de pronarlos, ¿no? Entonces, desde la perspectiva fisiológica entendemos que va a funcionar, o sea, no hay duda de esa parte. Desde la perspectiva clínica, la cosa es, ¿esto me evita la tasa de intubaciones? Eso todavía no podemos concluirlo hasta el momento. Esta es una de las series más grandes que ha habido, ¿no? Prospectiva de pacientes que tienen insuficiencia respiratoria o SIRA, ¿no? Moderado a severo, que se intentó la posición prona como una estrategia pre-uso de la ventilación mecánica invasiva, ¿no? Y vean, independientemente del sistema de liberación perdón, me voy a rezar aquí, del sistema de liberación de oxígeno que estaban utilizando los pacientes, siempre que estaban en posición prona los pacientes, aquí pongo los dos, sí, la oxigenación se incrementaba de forma significativa. Hay mucha pérdida de datos por muchas causas aquí evidentes que a pesar de que era una corte prospectiva no se pudieron tener completamente, pero es un hecho, la posición prona mejora a los pacientes. Aquí hacen una comparativa también entre alto flujo y ventilación no invasiva y bueno, el que se lleva la mayor cantidad de PaO2, ¿no? Cuando los pacientes están en prono y no invasiva, pues esto pareciera sugerir que sería la mejor estrategia en estos pacientes, insisto, sin ser una conclusión que podamos tomar en este momento. Hace escasos 7, 8 días, por ahí del 17, 18 de, abril, de mayo, perdón, no recuerdo la fecha exacta, se publica en JAMA un nuevo ensayo, ¿no? Son 25 pacientes con COVID que los llevaron a posición prona y ventilación no invasiva o en su defecto alto flujo o algún sistema de liberación de oxígeno. Interesante, en esos pacientes solamente fue una sesión de ventilación prona porque empezaron a establecer algunas teorías, ¿no? Sobre todo de la cantidad de horas que puede aguantar el paciente, ¿sí? Y veían que generalmente cuando el paciente tiene más de 3 horas de ventilación en posición prona en espontáneo, le va bien. Y luego arroja una conclusión un poquito aventurada, pero aquellos que tenían menos de 1 hora, ¿sí? O que no toleraban menos de 1 hora, son pacientes que 4 de 5, insisto, por el número es una conclusión sumamente aventurada, pero terminaron intubados, ¿no? Entonces, ¿pudiera ayudar esto a predecirlo? No lo sabemos, incluso lo estamos midiendo actualmente en nuestra unidad, son
cortes muy, muy pequeñas las que hay alrededor del mundo, pero no lo echemos en saco roto. Definitivamente puede ser una estrategia que pudiera ayudar a los pacientes. Incluso en general se había sugerido fuera de las terapias intensivas en estos pacientes obviamente despiertos que pueden cambiarse de posición solos, que no hay tanto riesgo en la maniobra, ¿sí? Con la intención de mejorar la oxigenación, obviamente si no hay posibilidad de tenerlos monitorizados en una terapia intensiva. Entonces, todavía es aventurado decir que sirve o no sirve, que hay que hacerlo o no hay que hacerlo, cuánto tiempo, no hay una técnica específica, pero hay que considerarlo, ¿no? Bajo el escenario de la pandemia, pues, ¿no? De que todavía no hay mucha claridad completa en la fisiopatología, al menos a nivel de la mecánica pulmonar y de la circulación pulmonar del COVID, a pesar de que se siguen publicando cada vez más escenarios, ¿no? De las probables alteraciones vasculares. Y bueno, pues finalmente, esto es lo que tenemos de estrategias, ¿no? De ventilación y no ventilatorias en los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. No se les olvide, y hago mucho hincapié de esta parte, todos, absolutamente todos deberían de llevar, ¿no? Ventilación de protección pulmonar, sean leves, moderados o severos, ¿sí? La utilización de PIPs bajos, ¿no? Evidentemente se sugiere, perdón, de PIPs altos, se sugieren los pacientes que tienen mayor grado de severidad de esta lesión pulmonar, ¿no? Ahí expresado en varios estudios. La ventilación no invasiva en general, pues no se sugiere para el escenario de los pacientes que tienen SIRA, pero eventualmente si va a tener cabida, pues podría tener cabida en los pacientes con SIRA leve. Y finalmente la posición prona, sabemos, no es para todos, ¿sí? Aquí lo dejamos en esta gráfica en los severos, pero honestamente pues se empezó a incluir desde los moderados con este punto de corte por debajo de 150. Por favor, no se les olvide, ¿de acuerdo? Importante. ¿A quién vamos a sacar del prono? Bueno, este es otro criterio muy interesante. Número 1, pacientes que ya tengan PAFIO2 por arriba de 150, pacientes que tengan el uso de PIP, perdón, ya me está rayando mi Apple Pencil, pero PIPs por debajo, ya rayó así, no, por debajo de 10, ¿sí? Y fracciones inspiradas de oxígeno por debajo de 60, que es lo que se ha considerado ya un requerimiento ventilatorio no alto, ¿no? Son los pacientes que habría que considerar que debemos llevar al retiro, ¿no? O al cese de las sesiones de pronación y evidentemente que mantengan, ¿no? Una PAFIO2 que no disminuya por menos del 20% de la que tenían en prono una vez que lo supinamos. Entonces, bueno, es lo que existe prono. La idea en general de esta sesión es que quede claro que hay que utilizarla, que hay criterios bien establecidos para utilizarla y de todas maneras, bueno, vamos a subir esta presentación. Al rato mandamos el enlace por si hubo gente que no se pudo conectar. Y cualquiera que esté pues interesado, ¿no? Ahí en el tema o en andar en el tema, con todo gusto podemos resolver las dudas o compartir material, ¿no? Para todos ustedes que van a estar ahí apoyándonos. De mi parte, pues es todo aquí en la sesión. No sé si alguien tenga alguna duda, que tenga alguna pregunta, ya sea que la hagan en el chat, ya sea que abran ustedes el micrófono. Está ahorita habilitado el hecho de que puedan activarse el sonido para que ustedes puedan hablar. Quedo ahí abierto, doy al menos 30 segundos, ¿no? Si alguien quiere hacer alguna pregunta.